Sistemas de control, lazo abierto y lazo cerrado. Yo les voy a hablar sobre lo que es un sistema de control. Un sistema de control es un conjunto de instrumentos debidamente ordenados y organizados que controlan una variable física. Dentro de un sistema de control vamos a encontrar variables de entrada y variables de salida. Las variables de entrada se subdividen en dos tipos, que son variables de control y perturbaciones. En las variables de control vamos a encontrar dos tipos de señales, que son la señal de mando y la señal de referencia. La señal de mando se caracteriza por tener dos estados de encendido y apagado, y particularmente se lo ejecuta a base de un interruptor o un botón, mientras que la señal de referencia son un conjunto infinito de valores que nosotros podemos pedir. Por otro lado, las perturbaciones, en cambio, son señales no deseadas que pueden llegar a afectar a nuestro sistema de control. Finalmente, tenemos lo que son las variables de salida. Bueno, las variables de salida son variables controladas o físicas. Previo a lo ya mencionado anteriormente, nosotros vamos a encontrar dos tipos de sistemas de control, que es un sistema de control de lazo abierto y un sistema de control de lazo cerrado. El sistema de control de lazo abierto se caracteriza porque la de salida nunca se va a poder comunicar con la entrada. Además de ser uno de los menos exactos, es uno de los más sencillos a comparación del lazo cerrado. En sus elementos vamos a encontrar una señal de entrada, un controlador, una señal de control, un actuador, una variable manipulada, un proceso y una variable controlada, también conocida como process value. Por otro lado, en el lazo cerrado, además de ser uno de los más inteligentes, es uno de los más complejos, y este sí cuenta con una retroalimentación, es decir, la señal de salida sí se comunica con la de entrada. En sus elementos nosotros vamos a poder encontrar una señal de entrada, un comparador, un error, un controlador, una señal de control, un actuador, una variable manipulada, un proceso, una variable controlada, un medidor y una señal de medida. Sistema de control de lazo abierto. Les voy a dar un ejemplo de lo que es un sistema de lazo abierto. Para ello tenemos lo que es una lámpara de luz. Entonces, como variables de entrada tenemos lo que son el on y el off. Como controlador, un interruptor, tenemos lo que es la señal de control, de ahí viene lo que es el actuador. El actuador es un relé, de ahí sale la variable manipulada y el proceso sería la iluminación. Y por último tenemos lo que es la variable de salida, que vendría a ser la corriente eléctrica. Sistemas de control de lazo cerrado. Yo les voy a hablar sobre los sistemas de lazo cerrado. Como sabemos, estos sistemas tienen un feedback y la salida se conecta con la entrada. Por ejemplo, tenemos una incubadora. La señal de entrada va a ser la temperatura deseada, que mediante una corriente eléctrica va a encender un foco. Este foco va a generar calor dentro de la caja incubadora, la misma que va a provocar una señal de salida, que va a ser la temperatura real. Estas temperaturas van a ser analizadas mediante un sensor de temperatura. Este sensor de temperatura las va a comparar. Va a comparar la temperatura deseada con la temperatura real y va a ir modificando el sistema, va a ir modificando las temperaturas para que haya ajustes y así el sistema funcione correctamente. Conclusiones. Como conclusión, podemos establecer que un sistema de lazo abierto, la exactitud de la salida del sistema va a depender netamente de la calibración de un controlador, mientras que un sistema de lazo cerrado es ideal para aplicaciones de control en las cuales se necesite una regulación o una inspección de la variable, en la cual necesitamos mucha precisión en el manejo de su rango de operación, sin necesidad de la existencia de un operador. Conclusión, el sistema de lazo abierto es simple y es adecuado para procesos donde no se necesitan realizar monitoreos ni ajustar a la variable de salida. Sin embargo, tiene limitaciones en precisión. Como conclusión, podemos decir que los sistemas de lazo cerrado tienen una alta precisión y adaptabilidad. Estos sistemas permiten un control preciso y automático de los procesos, ajustando que la señal de salida siempre coincida con el valor de referencia, garantizando así una estabilidad en todo el sistema. Y en adaptabilidad podemos decir que estos sistemas responden perfectamente ante cambios en las condiciones del entorno. Recomendaciones. Como recomendación, podemos establecer que se necesita identificar de mejor manera los componentes que tiene cada sistema para que de esta manera su funcionamiento sea mucho más eficiente, además de considerar las características de cada uno de ellos para su diseño y desarrollo dentro de la vida cotidiana. Recomendación. Para seleccionar el sistema de lazo abierto o lazo cerrado se debe analizar las necesidades del proceso en términos de costo y precisión.
En los sistemas de lazo cerrado se recomienda un monitoreo y un mantenimiento. Es crucial una inspección regular de los sensores y de los actuadores del sistema para así garantizar un correcto funcionamiento. Cualquier falla va a comprometer la precisión y el desarrollo del proceso.